Bien, buenos días, vamos a comenzar. Yo creo que es un placer esta mesa que vamos a tener hoy por varios motivos. La primera es porque la ALA, la Asociación Latinoamericana de Anticoncepción, lleva ya trabajando un año, más de un año, y fruto de eso han sido estas recomendaciones sobre los anticonceptivos combinados orales. Luego, por lo tanto, la primera satisfacción es tener estas recomendaciones que las vamos a presentar aquí. La segunda es que las verdaderas protagonistas han sido una serie de compañeras que tenemos aquí, en el cual ahora las voy a presentar porque va a ser la siguiente diapositiva. Han sido las artífices de las recomendaciones y vamos a aprovecharnos de ellas porque lo que vamos a hacer es un turno de preguntas a ellas de la sección que han hecho, de la parte que han trabajado, que nos contesten. Y el tercer punto va a ser precisamente la ventaja que este va a ser un simposio para ustedes. ¿Por qué? Porque después vamos a abrir más de 30 minutos el micrófono para que hablemos todos de nuestras experiencias, nuestras preguntas, nuestras dudas de los anticonceptivos orales combinados, que sin lugar a dudas son la estrella. Dicho esto, estas son las recomendaciones. Yo voy a presentar poquitas diapositivas poniendo de largo estas recomendaciones. Pero antes de todo, quiero presentarles, vamos a empezar a la doctora Gabriela Ayala, que además de ser una magnífica amiga, llevamos mucho tiempo. No me ponga esas, póngame. No quiero soltar mucho rollo porque nosotros, las mujeres y yo, somos más prácticos. Gabriela está en el Ecuador, ha sido una experta en ginecología endocrinológica, además es past president de la Sociedad de Anticoncepción. Luego no cabe la menor duda que es una gran compañera, una gran amiga, una gran profesional reconocida en todo el mundo. En segundo lugar, Gemarilis, que está allá en el extremo. González, que es de Panamá, ginecología obstétrica, también ginecóloga y obstetra, está muy relacionada con el mundo de la ginecología endocrinológica, con la sociedad de su país y ha contribuido de una manera excepcional en estas recomendaciones. La doctora Canlin Badilla es de Costa Rica, está aquí en medio, en blanco. Ella ha sido la presidenta varias veces, no sé si sigue siéndolo o no ya, de la Sociedad de Ginecología Panameña, alma madre de la innovación en Costa Rica, en ginecología obstetricia y siempre todas las novedades que existen. Y bueno, es una persona tremendamente querida en su país y en todo lo que es Centroamérica. A continuación, Janet Marchena, que la tienen de rojo. Ella es una gran experta y bueno, tengo que decir que ahí donde la ven es generala, que eso a mí me impresiona siempre. Pero bueno, una gran experta ginecóloga, está a cargo en un hospital en Perú, en la capital, en Lima, tremendo, privado y con una experiencia a todas dudas envidiable para todos nosotros y es un placer que esté también con nosotros aquí. Bueno, Katia Martínez es de aquí, de la República Dominicana. Ya la verán ustedes, es una mujer que tiene las ideas tremendamente claras en lo que es la práctica médica y en nuestro caso la anticoncepción. Te deja punto por punto, realmente sin ninguna duda, y es siempre una delicia escucharla y esa claridad meridiana que cuenta. Hay otras compañeras. Desiré Mostajo de Bolivia, que iba a venir, pero no ha podido venir porque saben que están siempre peleando los de Santa Cruz con los de La Paz y hay pelea y desórdenes. Eso es siempre lo mismo, como son dos razas totalmente diferentes, se llevan a patadas y no ha podido venir. Y María del Socorro Bernaza es una profesional en ginecología endocrinológica tremenda de Colombia. Dicho esto,
hemos tenido mucha suerte. Cada una de ellas tiene un currículum que no quiero presentarlo porque todos nos dan envidia todos estos currículum y yo prefiero que entremos directamente al grano de la ciencia. Sí que es cierto que ALA decidió hacer estas recomendaciones porque la píldora de toda la vida, los anticonceptivos combinados orales, son el gold estándar de la anticoncepción y además el porcentaje que existe de usuarias y de prescripciones en Latinoamérica es el mismo que en Europa. O sea, no está nada mal, prescriben ustedes, les gusta la anticoncepción y esto va a ser uno de los temas de discusión aquí hoy, que por qué mandamos uno, por qué mandamos otro, qué mandas aquí, qué mandas allá. Yo creo que vamos a disfrutar desde un punto de vista práctico esta hora y media que falta. Las ventajas, yo creo que las saben, esta es la típica. Se me olvidaba decirles que todas las recomendaciones, el que las quiera, les van a dar este llavero con un QR para que se lo puedan bajar. O sea que sepan que cuando salgan de aquí tienen enfrente, porque esto está subvencionado por Procaps, que es la compañía que ha tenido la amabilidad de soportar el dinero, no la ciencia, porque nos han dado libertad total de decir lo que quisiéramos y como quisiéramos. Luego, por lo tanto, muchas gracias y darnos este llaverito de QR, pues bienvenido, ¿no? Y me parece moderno y me parece actualizado. O sea, me parece estupendo. Bueno, las ventajas es una de las cosas que voy a preguntar muchísimo, ¿no? Porque en el fondo, hoy esta mañana hemos hablado de los solo gestágenos, pero la virtud que puede tener las combinaciones va a ser precisamente el ir a un tipo o un tipo de indicación de una paciente determinada. Entonces, muchas de estas preguntas nos lo van a resolver y van a ir más. Todas estas ventajas, pero ¿hay algún anticonceptivo oral combinado que dé más ventajas que otro para un determinado desorden? Pues esto va a ser una parte. Después tenemos los efectos no tan beneficiosos, ¿verdad?, de los anticonceptivos, que también va a ser parte del diálogo en estos momentos para decirnos, bueno, muy bien, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué dejamos de hacer cuando aparezcan? ¿O qué anticonceptivo combinado deberíamos de dar para una cosa u otra? Esto fue un estudio que hicimos con la metodología Delphi, y además dentro de poco va a ser publicado en inglés, lo que sepan ustedes que ha sido un trabajo muy serio, la metodología Delphi es reconocida, luego ha sido un trabajo muy serio el que se ha hecho estas recomendaciones y por eso el motivo de estar aquí. Sin más, entonces voy a hacer, como he dicho antes, una pregunta a cada una y después otra pregunta a cada una. Cada una tiene 3 minutos para que nos contesten lo que quieran, pero son preguntas muy prácticas y después será el turno de todos ustedes. Dicho esto, voy a empezar por Gabriela. Gabriela trabajó en lo que son los riesgos de los anticonceptivos y cómo minimizarlos dentro de las recomendaciones. Luego, la pregunta más lógica para Gabriela es la primera que le voy a hacer. Se habla mucho de los riesgos, pero de verdad, ¿qué riesgos deberíamos, los importantes, tener en cuenta? Y cómo se puede modificar esos riesgos y qué anticonceptivos según el riesgo, es decir, un poco que nos hable de la parte que más nos puede preocupar a todos los ginecólogos. Gabriela, tu turno. Muchas gracias, Santiago. Gracias por estar aquí. Bueno, hay 2 riesgos que son quizá los que más miedo les dan a las pacientes, que son los riesgos de cáncer y son los que siempre dicen hormonas no. Y el otro es el riesgo que tenemos más miedo los médicos, que son los riesgos de los eventos tromboembólicos. ¿Por qué? Porque esos son los que nos pueden llevar a un juicio. Entonces, si nos ponemos a pensar en el riesgo de cáncer, ¿qué es lo que dice la evidencia? La evidencia ha demostrado que cuando el uso es prolongado por más de 10 años, hay un ligero incremento del riesgo de cáncer de mama con el uso de los anticonceptivos orales combinados. Sin embargo, ese riesgo disminuye completamente luego de la cesación de la utilización, es decir, no es un riesgo a largo plazo.
lo que es muy importante, porque a veces dicen, no, usó muchos anticonceptivos por mucho tiempo y eso va a incrementar el riesgo de cáncer de mama. No, el rato que ella deja de tomar, es decir, el riesgo es para la usuaria actual, que es muy bajo realmente y más bien sería relacionado con la parte genética de la mujer. Entonces, si tenemos una mujer que tiene la mamá, la abuela, la tía, la prima con cáncer de mama, probablemente ella va a tener un riesgo un poco más alto, pero no la mujer general, entonces no tenemos por qué preocuparnos. El otro es el riesgo asociado con cáncer de cérvix, que ya está demostrado que también existe una ligerísimo, porque ese es mucho más bajo que el riesgo que se pudiera dar en otros casos y de displasias severas y de cáncer in situ. Está relacionado con el componente estrogénico, también estaba relacionado con gestodeno. En algunas publicaciones previas ya no se usa más gestodeno, pero por sobre todo, ¿qué es lo que pasa? Que parece ser que favorece la persistencia de la presencia del virus de papiloma, que todos sabemos que es el factor de riesgo número 1 para el desarrollo de cáncer. Eso desde el punto de vista del riesgo, que se contrabalancea con el peso de lo que significa la disminución del riesgo de cáncer de endometrio y la disminución del riesgo de cáncer de ovario. Es decir, en riesgos, beneficios podríamos quedarnos por igual, porque si bien desde el punto de vista oncológico se podrían incrementar ligeramente cánceres en poblaciones que están predispuestas, por otro lado tienen un beneficio completamente demostrado en lo que es cáncer de ovario y en cáncer de endometrio, sin contar con la disminución también del riesgo de cáncer de colon, que también se ha identificado. Desde el punto de vista de los eventos tromboembólicos, que es lo que más nos preocupa a nosotros cuando tenemos el miedo de un tromboembolismo, tenemos que pensar que las dosis altas de estrógeno son aquellas que van a predisponer a una condición desde el punto de vista del anticonceptivo, pero sobre todo está la historia clínica. Si yo puedo preguntarle a la mujer si es que en la familia han habido eventos tromboembólicos, si la mamá, si la abuela, si alguien tuvo un evento tromboembólico familiar, se note una línea de tromboembolismos, entonces evidentemente no voy a favorecer a un anticonceptivo que tenga especialmente etinilestradiol, porque el etinilestradiol es el que va, por ser mucho más potente y tener una vida media más larga que el estrógeno natural, va a actuar favoreciendo la producción de los factores de coagulación y se ha demostrado que tiene un poco más de riesgo que los que tienen estrógenos naturales, como en el caso del valerato de estradiol, por el lado del estrógeno. Ahora, ese riesgo está contrabalanceado por el tipo de progestina que nosotros utilicemos. Las progestinas androgénicas, como por ejemplo levonorgestrel, le contrabalancean al efecto que tiene el etinilestradiol. Por eso es que los combinados de etinilestradiol con levonorgestrel son el gol estándar dentro de lo que tenemos, porque son los que más bajo riesgo tienen de eventos tromboembólicos. Las publicaciones más recientes realizadas con valerato de estradiol y con Dienogest han demostrado que el riesgo de evento tromboembólico es igual al de la combinación de etinilestradiol con levonorgestrel. Y también tenemos otra combinación, la de 17 beta-estradiol con NOMAC, domegestrol acetato, que también ha demostrado que tiene riesgos un poco más bajos. Entonces, ¿qué hacer desde el punto de vista práctico? Preguntar a la paciente una buena historia clínica, saber si es que la paciente ha tenido antecedentes familiares o de cáncer o de eventos tromboembólicos, que serían los riesgos más importantes de los que tendríamos que preocuparnos desde ese punto de vista. Otros riesgos, por ejemplo, los riesgos de accidentes cerebrovasculares en pacientes que tienen migrañas con aura. Entonces, preguntar, ¿le duele la cabeza? Sí, pero no cualquier dolor de cabeza. Le duele la cabeza y ve lucecitas, oye zumbidos antes de que se presente el evento. Si es sí, ella está contraindicado. Entonces, siempre mirar los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud en relación con los riesgos para poder categorizar cuál es la mejor alternativa para cada una de las usuarias. Bueno, magnífico, Gabriela, nos has convencido. Pues lo has dicho claro, contundente, no puedo decirte nada. Vamos a pasar a Katia. Katia ha trabajado en las recomendaciones, en la parte de cumplimiento de los SACOS y cómo mejorarlos. Entonces parece lógico que le haga esta pregunta. ¿Cuál es el efecto secundario más frecuente y cómo evitarlo, entre otras cosas,
¿Y qué deberíamos de hacer si hemos dado un ACO y la paciente lo presenta? Bueno, primero gracias igual al panel y a la invitación. Y bueno, secundando a mi compañera, los riesgos en general, ya mi compañera planteó los riesgos más importantes o los que más la paciente le preocupan. Y ahora vamos a hablar de los riesgos y efectos secundarios mínimos, que son lo que la paciente hace que abandone el tratamiento. Recordar que los anticonceptivos, evidentemente, pues la primera razón por la cual una paciente acude a nosotros como médicos para iniciar un anticonceptivo es que no quiere quedar embarazada. Pero si la paciente no tiene apego al tratamiento, entonces la paciente pues queda embarazada y casi siempre va donde nosotros a decirnos, doctora, es que el tratamiento que usted me puso me empeoró y lo tuve que suspender. Entonces es bien importante pues informar a la paciente sobre estos tipos de efectos secundarios y, como dice el doctor, ¿qué vamos a hacer si se presentan? Pues la historia clínica, como decía mi compañera, es básica. Es saber si esa paciente tiene dolores de cabeza previo, para saber si esa paciente es una paciente que económicamente va a poder comprar un anticonceptivo, es una paciente que no le guste, por ejemplo, otras vías de acceso al anticonceptivo, como inyectadas, aparatología, etcétera. Pero pese a que creamos que vamos a decir algo muy fuera de, el efecto secundario más frecuente es la cefalea. La cefalea. Y luego de la cefalea, lo que casi siempre la paciente se nos queja, un poquito de mastalgia y el famoso spotting. Dentro pues de la cefalea, pues ya como decía mi compañera, hay cefaleas causadas por el anticonceptivo que deben de transcurrir, quitarse de manera espontánea luego del primer, segundo, tercer mes de uso. Es una cefalea que debe responder fácilmente a analgésicos comunes y que básicamente es un 13%. Cuando lo vemos en un por ciento en general, no es un efecto secundario tan severo, pero sí un efecto secundario que le apega. Que dice, doctora, es que cada vez que me bebo la pastilla me duele la cabeza y mis actividades normales, mi día a día, mi trabajo, mi interrelación con otras personas, pues me afecta. Con lo segundo de la mastalgia, es importante decir que el segundo efecto secundario más frecuente que podemos ver en el uso de anticonceptivos, pues decir, bueno, esto va a pasar en los primeros meses y debe de tener una solución espontánea. O sea, no debe haber nada que tengamos que hacer para esa parte porque se te debe de ir solo. Y el tercero, el spotting, y siempre preguntar, ¿cómo te estás tomando el medicamento? ¿Estás tomándolo a la misma hora? ¿Cuál es la vida media del medicamento? Porque sabemos que hay anticonceptivos combinados que tienen una vida media más corta y otros pues que tienen una vida media más larga que le ayuden en esta parte del spotting. Doctora, ¿y qué vamos a hacer cuando yo hice una historia clínica adecuada? Elegí la paciente adecuada y elegí el anticonceptivo que yo entendía que por esos efectos de migrañas, varices, los efectos tromboembólicos, la historia familiar, la paciente que tiene una historia de virus del papiloma humano, y yo dije, yo soy el mejor médico del mundo, yo te elegí el anticonceptivo y ese es el que tú te vas a tomar para toda la vida, no importa que te duela la cabeza. Y la paciente va a los 3 meses, doctora, pero es que me sigue doliendo la cabeza. Pues cambiarla. Tan sencillo como cambiarla. O sea, no tenemos más nada que hacer. Si esta combinación no nos fue efectiva porque la paciente no va a tener un apego al tratamiento, buscar la segunda opción, o sea, el segundo medicamento o la segunda línea de acción dentro de esa historia clínica que yo voy a tener ahí como en backup por si la paciente tiene alguno de estos efectos secundarios que se tornan a ver sencillos sobre los riesgos, pero le pegan mucho a la calidad de vida de la paciente. Bueno, es la realidad, es que cuando uno es tan sencillo explicando la realidad, pues es lo que es. Muchas gracias, Katia, es lo que es. Ahora la doctora Carlí, ella se ha dedicado a las recomendaciones a los dos extremos, ¿no? Las ACOS en el adolescente y las ACOS en la mujer mayor de 35 años. Entonces ahora le va a tocar a las adolescentes. Y además es una pregunta muy delicada, que es cuál y por qué, ¿no? Porque todo queda muy bonito, pero cuando es tu sobrina la que se lo vas a mandar de 16 años o tu hija, ya
te empiezas a pensarlo mucho más y algunas veces incluso lo consultas a un amigo, ¿no? Para no ser tú el culpable si pasa algo. Cuéntanos, Amy. Gracias, doctor Palacios. Bueno, realmente, en primer lugar, estoy muy complacida de estar compartiendo con todos ustedes en esta mañana y quiero también unirme a las felicitaciones de los demás profesores, a la Junta Directiva en pleno por su primer congreso, que realmente ha demostrado un excelente nivel académico. Y realmente aquí estamos ventilando y repasando nuevamente los conceptos que se han estado mencionando desde ayer, ¿verdad? O sea, sabemos que el embarazo en la adolescente es un problema de salud pública. Así nos lo dice la OMS y que tenemos que tratar de hacer algo, a pesar de que a través de estas últimas décadas pareciera que no hay grandes cambios en los índices de embarazo en nuestras adolescentes. En la adolescencia realmente son mujeres generalmente saludables, ¿verdad? Uno no espera tener enfermedades crónicas a esta edad y además suceden situaciones fisiológicas que son determinantes inclusive para decisiones que vamos a tomar en el futuro de esa mujer al final de la edad reproductiva. Es así como lo que mencionábamos el día de ayer el doctor Hernández, que se produce el pico de masa ósea principalmente, o sea, el 90% de la masa ósea en la adolescente se produce, en la mujer se produce en esta etapa, ¿verdad? Y las decisiones que tomemos ahí van a repercutir más adelante. Tienen sus trastornos menstruales, tienen sus problemas de acné, de piel grasosa, de hirsutismo, etcétera, y por eso debemos de escoger un anticonceptivo en primer lugar que sea altamente eficaz, porque no queremos ver más adolescentes embarazadas, y luego que tengan el beneficio de ese efecto no anticonceptivo. Pensando desde el punto de vista óseo, pues sería ideal escoger un etinilestradiol que tenga 30 microgramos de dosis asociado a un gestágeno. ¿Por qué? Para proteger ese hueso y que los eventos de disminución de mineral ósea y la osteoporosis se presenten más tardíamente o cuando deban de presentarse, ¿verdad? Cuando usamos este tipo de anticonceptivos de 30 microgramos y la paciente está presentando efectos adversos importantes que no le permiten utilizarlos, como podría ser la cefalea que mencionaba la doctora, náuseas, vómitos, pues tenemos un periodo de prueba realmente, y si no lo tolera, pues tendríamos que bajar la dosis a 20 microgramos, que es otro con los que podemos contar. Ahora, tenemos que asegurarnos que tenga un buen estilo de salud o un buen nivel de salud ósea a futuro. ¿A qué me refiero? Ejercicio, un plan de alimentación adecuado con fuente de buena cantidad de calcio y de vitamina D, y si es del caso, suplementar la vitamina D. En relación al gestágeno, pues eso va a depender del traje de la medida de lo que necesite la paciente, ¿verdad? Como se ha analizado en charlas anteriores, si tiene acné de leve a moderado, podría funcionar una drosperinona, un dienogest, una clormadinona inclusive, ¿verdad? Si son más para tratar los sangrados irregulares, aquí el dienogest ocupa un papel bastante importante, y el levonorgestrel, que también no lo tenemos que dejar de lado en algunas pacientes que no tengan problemas androgénicos, ¿verdad? Y la clormadinona también, pues, que ha sido el principal para control de la dismenorrea. Sí, me ha quedado claro. De principio, si no hay ningún problema, 30 microgramos de etinilestradiol, sobre todo para el hueso, etcétera, etcétera, y después el gestágeno a la medida según el perfil del paciente. La verdad es que ha quedado súper claro. Ahora pasamos a Janet. Janet se ha dedicado a la dismenorrea y al síndrome premenstrual, que no, los dos campos muy específicos. Entonces vamos ahora a abordar la parte de dismenorrea. Claro, siempre se ha dicho que todos los anticonceptivos hormonales, orales en este caso, son buenos para la dismenorrea, pero yo no sé si hay unos mejores que otros. O sea, si una paciente de lo que se queja es de dismenorrea, ¿qué anticonceptivo la mandas? ¿Qué perfil de anticonceptivo y por qué? Muchas gracias, Santiago, por la invitación. Muchas gracias a todos por estar acá, porque esto demuestra que en realidad estamos todavía preocupados por un campo que muchas veces no es tomado en cuenta con la seriedad que debiéramos, sobre todo en las generaciones más recientes, en que veo mis residentes
que no saben colocar un dispositivo intrauterino, veo muchas veces que no tienen la forma de hacer un diagnóstico específico sobre cuál es la necesidad de cada paciente. Y una de estas razones por las que nos hemos dedicado a la parte de la dismenorrea es que lo que decía Santiago efectivamente es cierto. Vemos que decimos cualquier anticonceptivo y no tenemos muy claro cuál es la paciente que tenemos frente a nosotros. Miremos primero, ¿es una dismenorrea primaria o es una dismenorrea secundaria? Si es una dismenorrea secundaria, tratemos la causa. ¿Cuál es el problema? También tenemos anticonceptivos para ese tipo de perfil, para la mujer con endometriosis, entonces podríamos tranquilamente utilizarlos en estas pacientes. Si nosotros hablamos de una dismenorrea primaria, veamos cuál es el mejor tipo de anticonceptivo que podemos nosotros utilizar. Aquel de régimen continuo, aquel de régimen cíclico o aquel de régimen flexible. Si nosotros hablamos del régimen continuo, efectivamente tenemos la facilidad de, al estar brindando la hormona en forma permanente, vamos a tener menor posibilidad de desarrollar algún tipo de dolor durante esta etapa que la paciente nos refiere. Si nosotros utilizamos aquellos anticonceptivos cíclicos, vamos a tener una ventana en la que este anticonceptivo no va a funcionar y por lo tanto podríamos estar dejando abierta la posibilidad de que exista dolor durante la menstruación. Y bueno, el régimen flexible es para aquella mujer que desea manejar un poco, que si dependiendo de un evento que tengo, la playa, etcétera, que puedo yo programar mis sangrados. En realidad, para nosotros y de acuerdo a los estudios que se han dado, lo ideal es que sea aquellas mujeres que tengan un régimen continuo. Los estudios han demostrado que los regímenes continuos y en todo caso también el régimen flexible va a ser el más apropiado. Y en cuanto a los progestágenos, existen algunos que tienen mejor perfil que otros, pero es indiscutible que es justamente la ausencia del progestágeno lo que va a desencadenar determinados problemas que va a desencadenar justamente en una dismenorrea. Lo que nosotros quisiéramos también, sobre todo, fijar y prevenir es que aquella paciente que tiene este problema no debería ser una paciente golondrina, tendría que ser una paciente en la cual ella sepa que tiene que recibir un mínimo de 6 meses para estar seguros de que estamos dándole el tratamiento y de que va a responder. ¿Lo de golondrina qué es eso? Las golondrinas son aquellas aves que vienen y que se quedan con nosotros, o sea, que un mes, y se van. Se van. Sí. Exacto. Entonces, 1 mes, 2 meses y dijeron no porque me dio cefalea, no porque la abuela de mi enamorado tenía cáncer de mama, entonces yo tampoco lo voy a tomar. Yeah. No porque, y todas estas razones que Gabriela, que nos ha descrito, todas las razones que Cam y que también nos están describiendo todas nuestras compañeras, son las cuales vamos nosotros a tener una tasa de abandono muy alta. Entonces, si nosotros queremos convencer a nuestra paciente, expliquémosle, démosle el tiempo necesario y ella que salga convencida de que esto lo tiene que probar y de que este régimen es el más apropiado, que no me viene la regla, que tengo miedo. Para eso nosotros también tenemos que darnos un poquito de nuestro tiempo y creo que ya me estoy llevando el tiempo, así que con esto termino. Tranquila. Mil gracias. Nada, muchas gracias. Además ha estado francamente claro. La verdad es que estoy disfrutando un montón porque lo estáis haciendo de una manera que estamos entendiendo todo y que lo necesitamos. Muchas veces sí lo sabemos, pero reforzar la idea y concretarla es una delicia. Bueno, que Marilis se ha encargado de una parte francamente importante que ha sido los ACOS, acné e hirsutismo, y también ha hecho el del SOP, síndrome de ovarios poliquísticos, pero esto es para después. Entonces vamos a la pregunta de ahora, que es referente al acné e hirsutismo. ¿Cuáles son las razones para seguir prescribiendo acetato de ciproterona? El acetato de ciproterona, los más mayores lo hemos mandado muchísimo y lo seguimos mandando, pero nos han pegado una cantidad de tortas por aquí y por allá de que el acetato de ciproterona. Me gustaría que tú, con la medicina basada en la evidencia, nos posiciones ahora el papel del acetato de ciproterona en el acné y el hirsutismo. Buenos días. Uniéndome a las felicitaciones de las doctoras, de verdad agradecer al comité organizador, al doctor Palacios por esta invitación y muy agradecidas con ustedes que están aquí.
y por supuesto honrada de estar en este grupo selecto y por supuesto con profesores y doctores de alta gama. En cuanto al acné y hirsutismo, pues ya es sabido que el hirsutismo se puede tratar con anticonceptivos hormonales combinados. Si bien es cierto, el mecanismo de acción de esto van a ser suprimiendo la secreción de la hormona luteinizante, que va a disminuir la producción de andrógenos a nivel del ovario, a su vez también que van a actuar a nivel periférico, a nivel de la unidad de la unión pilosebácea, produciendo también la disminución de la cantidad de andrógenos libres, y a su vez también van a actuar a nivel de la producción de la globulina transportadora de hormonas sexuales. Es por ello que podemos utilizar entonces los anticonceptivos, principalmente los que tienen actividad antiandrogénica. ¿Por qué utilizar el acetato de ciproterona? Ya que este es el que se toma como gold standard de referencia porque es el que tiene más efecto antiandrogénico. Sin embargo, tenemos que saber que hay muchos anticonceptivos de primera y segunda línea que no son los indicados porque tienen actividad androgénica. Entonces, tenemos en el mercado una cantidad de anticonceptivos con actividades antiandrogénicas que en orden de potencia va a estar el acetato de ciproterona, luego está el dienogés, la drosperinona y por supuesto el citrato de clorpactinona. ¿Por qué utilizar acetato de ciproterona? Podemos comenzar inicialmente con anticonceptivos, con otros, por ejemplo con clorpactinona, en un caso de un acné o hirsutismo leve, y si vemos que no mejora, pasarlo entonces al acetato de ciproterona, que tiene entonces un mayor efecto y mayor potencia, entonces usarlo en casos de acné de moderado a severo. Y siempre teniendo en cuenta que hay que esperar un mínimo de 6 meses para ver las manifestaciones clínicas o la mejoría del tratamiento de la paciente que sean clínicamente evidentes, ya que estos anticonceptivos con progestágenos van a actuar a nivel del folículo que no actúan a nivel del folículo que ya está, sino que que viene el nuevo cabello terminal. Por lo tanto, siempre hay que esperar un mínimo de 6 meses para tratarlos con este problema de acné y hirsutismo. Clarísimo, o sea, el acetato de ciproterona en acné moderado o hirsutismo moderado a severo y como poco 6 meses. Mensaje evidente. Bien, vamos a hacer el segundo turno y después el tercero es el de todos ustedes. El segundo turno es, Gabriela, además esto me interesa además a nivel personal saber tu opinión muchísimo. Claro, tenemos la menopausia en la que la terapia transdérmica y percutánea ha triunfado bastante y tiene unas virtudes tremendas, que si los parches, que si el gel, y están muy bien posicionados con respecto a la vía oral. Pero los parches anticonceptivos y los anillos anticonceptivos hormonales parece que no han tenido ese empujón que sí ha habido en la menopausia. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no ha habido esa explosión favorable a los anillos vaginales y a los parches en comparación con la vía oral? Que por supuesto el derecho lo tiene la paciente, eso está claro, de elegir, pero tú como médico, ¿cuándo decides prefiero que utilices un parche o un anillo vaginal? Bueno, lo primero es que la historia de los parches anticonceptivos comenzó con una dosis más alta de estrógeno, se utilizaba en Canadá, es el uno solo, por eso voy a decir el nombre comercial, pero era el Ebra, que se llamaba en Canadá entonces esta tenía una carga un poco más alta de estrógeno y los eventos tromboembólicos que presentó eran iguales o ligeramente superiores incluso que los que eran dados por la composición de etinilestradiol con levonorgestrel. Entonces, cuando los laboratorios comenzaron a posicionar que al tener una vía transdérmica un no efecto de primer paso hepático, se creía que no iba a tener mayor riesgo de eventos tromboembólicos, pero la evidencia demostró que no era así. Entonces, eso hizo que por una temporada se retiren, inclusive dentro de la FDA les retiró temporalmente, les puso un warning a los parches. Entonces ese warning se comunicó y todo el mundo se enteró, y después de eso hicieron una siguiente generación que es el Ebra, que se vende actualmente, que tiene una dosis un poco más baja de etinilestradiol.
y viene combinado con norelgestomín. Sin embargo, es exactamente igual. Tenemos el mismo riesgo de eventos tromboembólicos. Pero ¿cuándo darle? Si tengo el mismo riesgo, para mí particularmente es el hecho de la adherencia de la paciente. Hay muchas mujeres que se olvidan de utilizar la vía oral, mujeres que tienen, por ejemplo, doctoras que hacen turnos. Hablemos de lo que nos queda cerca, que una residente de ginecología que tiene que entrar a la cesárea a las 8 de la noche, hora a la que habitualmente tomaba su anticonceptivo oral, y que cuando está con una preeclampsia en la sala de emergencias no va a tener tiempo ni cabeza para pensar en el anticonceptivo oral, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Ella necesita algo que le permita tener una mayor flexibilidad en no tener que estar pendiente todos los días. Ahí la historia clínica. Entonces, yo tengo que preguntarle cómo es su forma de vida, en qué trabaja, qué se dedica, cuáles son sus patrones incluso de sueño. Entonces, yo necesito algo que me permita tener mayor estabilidad y que me favorezca los no olvidos. Esa es una de las razones. Ahora, cuando hablamos de los anillos vaginales a mí particularmente me encantan porque tienen muy pocos efectos colaterales. La asociación por vía vaginal también se sugirió que podía tener una disminución del riesgo de eventos tromboembólicos, cosa que no ha pasado, es etinilestradiol más tonorgestrel, pero los riesgos tromboembólicos son los mismos. Entonces, sin embargo, sí es interesante, por ejemplo, que las publicaciones sobre el patrón proliferativo en mama y el riesgo de cáncer de mama aparece ser un poquito más bajo en las usuarias de la vía intravaginal y también de la vía transdérmica. Ojo, parece ser que existen algunas cosas que no están claramente estudiadas por las cuales el utilizar un anillo o utilizar un parche podría ser ligeramente más beneficioso en ese temor que tenemos potencial del cáncer de mama en las usuarias actuales. ¿A quién le doy? Hay mujeres que simplemente no tienen problema con ponerse anillos en vagina, pero en nuestra Latinoamérica también hay un poco de miedo a conocerse. La mujer todavía tiene temor a conocer sus partes, incluso cuando nosotros le mandamos un óvulo vaginal para una infección, les cuesta trabajo. Entonces, yo sé, por ejemplo, que la europea es diferente, siempre que no sea francesa. Las francesas son más complicadas. La española adora la vía vaginal. Incluso un día me peleé con un amigo mío suizo porque en plan broma, después de volver en el autobús del Congreso Europeo de Anticoncepción, dijo, les gustan demasiado a las españolas la vía vaginal. Yo le pegué una tal porque tenía 3 vinos él. Bueno, yo pienso que la vía vaginal es una excelente vía, nos permite que los niveles hormonales se mantengan estables. La mujer tiene que acordarse solamente una vez al mes de retirarse y descansar la semana y ponerse la otra, de modo que es muy fácil. Y otras veces también tenemos nosotros, yo tengo mujeres de 45 años, de 40 años que van con la mamá a la consulta y la mamá dice que no tenga relaciones sexuales, mijita, porque ella es virgen. Todavía se da y hemos conversado con algunas de aquí y bueno, y puede querer tener su privacidad porque en su familia no le respetan el derecho. Entonces es una excelente alternativa también para ese tipo de usuaria. Bueno, eso está súper clara. Muchas gracias, la verdad. Katia, has dicho, sí, las cefaleas, la mastodinia, el sangrado, el spotting, ¿no? Pero, no sé, mi experiencia es que se quejan todas de que aumentan de peso y de volumen. Háblanos con más detalle de los ACOs, anticonceptivos orales combinados, el peso, o si quieres, me da lo mismo, si no es peso, el edema, la hinchazón, lo que te dé la gana, pero lo dejan por eso. Bueno, yo siento que usted ha tocado un punto álgico en las mujeres, porque hasta las embarazadas, que la tenemos que pesar mensual, están muy bien en la consulta hasta que usted le dice, señora, le toca tomar el peso, doctora, es necesario. Lo que quiere decir es que en todas las mujeres, pues hay un punto muy álgico en que si esto me aumenta o no de peso, y con la coexistencia de mujeres que se han hecho procesos
bariátricos, inyectados para rebajar, planes nutricionales, pagan gimnasios caros, pero aunado a esto no quieren quedar embarazadas, viene una súper controversia. Y esa es la paciente que llega a tu consultorio con una mano en la cabeza. Doctora, ¿qué vamos a hacer? Yo he rebajado 50 libras, pero yo no quiero quedar embarazada y ahora usted me dice que los anticonceptivos y mi prima Rosa ha aumentado 80 libras. Pues vamos a decirle que la prima Rosa tiene que haber aumentado 80 libras por otra causa. Bien, hay dos cosas con esto. Y ahí tendríamos que hablar levemente de la historia y la evolución que han tenido los anticonceptivos. No podemos negar que anteriormente, como decía uno de nuestros colegas que hizo una charla magistral esta mañana, los anticonceptivos han evolucionado como ha evolucionado el celular. Decirlo de que pasamos de algo análogo a algo digital, a algo touch, pues vamos a hacer una comparación muy boba, pero una comparación real. Y inicialmente necesitábamos poner anticonceptivos que mataran las hormonas en la mujer, por decirlo así, y estas dosis de anticonceptivos eran extremadamente altas. Este extremo producía un anabolismo, producía un aumento androgénico, que evidentemente, pues sí, tenía un efecto directo en la masa, en el metabolismo de carbohidratos y en el metabolismo corporal. Pero hoy en día tenemos estrógenos de última línea. Los anticonceptivos han evolucionado al punto, como decía mi compañera, de disminución al mínimo de dosis para disminución de los riesgos, que no son el peso nada más, pero... Y hoy en día los anticonceptivos van a tener un punto muy mínimo en el metabolismo carbohidrato, metabolismo anabólico, efecto antiandrogénico y metabolismo corporal. Ahora viene la otra que usted diga, dígame si es edema. Sí, bueno, se ha demostrado que los estrógenos, estradiol, en un mínimo por ciento en la usuaria nueva, primer mes, segundo mes, y hablábamos de apego, 3 meses, pueden tener un mínimo de retención de líquido. Y si valoramos que el cuerpo humano, 60% de líquido, si tengo retención de líquido, peso corporal en el peso, cuando me pesé, inicié el anticonceptivo y me pesé al mes, siento que la ropa me queda más apretada y puedo tener una fluctuación, efecto que pasa con el tiempo. ¿Qué sería la recomendación? Bueno, vamos a pesarte y vamos a volverte a pesar. Y vamos a utilizar, vamos a ir al baño frecuentemente, vamos a tener una buena hidratación, vamos a integrar un ejercicio, vamos a integrar un plan nutricional y vamos a tener conciencia, porque ocurre algo que no tomamos en cuenta con el aumento de peso: la paz y la tranquilidad que le da a la paciente, que como decía mi compañera, ha iniciado una vida sexual escondida, o ha iniciado una vida sexual asustada y luego que está en el anticonceptivo hay un estrés menos y ahora estoy feliz, estoy teniendo relaciones sexuales tranquilas, en paz, pues vamos a decir algo muy dominicano: el amor engorda. Entonces, pero no es el anticonceptivo. Realmente sí se ha visto un poco de edema que pasa luego del uso de 3 a 6 meses. Pues bueno, yo que tengo tripa estoy feliz. Tiene mucho amor el doctor. Qué bueno. Muchas gracias. Ha estado estupendo, la verdad. Bien, doctora Camli, has hablado del adolescente, pero casi nos preocupa tanto la mujer madura. Yo en mi época, desde luego, los primeros anticonceptivos cuando era residente no lo dabas nunca a mujeres mayores de 35. Esa era una historia que estaba como muy clara, ¿no? En cambio ahora pues lo das hasta los 52 años. Entonces hay razones para ello. ¿Qué anticonceptivo combinado consideras, oral, que es el ideal o el mejor, si no hay ningún ideal, para una mujer mayor de 35 años? Gracias, doctor. Bueno, como veíamos en la charla hermosísima que presentó la doctora el día de ayer, en relación a esto, pues sí, es claro que la reserva ovárica va bajando con los años,
conforme nos acercamos al final de la edad reproductiva de la mujer, pero aún así las mujeres siguen ovulando y pueden quedar embarazadas. Y cuando quedan embarazadas, ellas tienen más chance de tener abortos espontáneos y problemas en el embarazo, tanto para la madre como para el feto. Entonces, definitivamente sí tenemos que ayudarlas a prevenir esos embarazos no deseados. Además, como mencionaba ayer también la doctora, 6, 8, 10 años antes de que se instale la menopausia, empiezan estos trastornos de la menstruación y conforme nos acercamos más al momento de la menopausia ya empiezan a presentarse los síntomas de vasomotores, geniturinarios y el descenso de la densidad mineral ósea se acelera. Entonces, también a la hora de escoger un anticonceptivo que sea eficaz en prevenir embarazo, también debemos de escoger un anticonceptivo que ayude contra estas otras síntomas que se están presentando. Como veíamos ya ayer también, que explicaba muy bien la doctora, la OMS, ¿qué es lo que nos dice después de los 35 años? Considerar edad a la hora de elegir un anticonceptivo oral combinado se puede mientras no fume, por solo edad. Pero desgraciadamente en este periodo de transición a la menopausia se empiezan a presentar estas enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, dislipidemia, síndrome metabólico, obesidad, sedentarismo, más ahora con estos estilos de vida de trabajar desde la casa. Entonces, todos estos son factores de riesgo cardiovascular y trombótico que contraindican el uso de los anticonceptivos combinados. Es por esto que podríamos pensar, bueno, utilizar dosis bajas de etinilestradiol en aquellas pacientes sanas, sin factores de riesgo y en la cual tal vez sea la única opción con la que contamos, ¿verdad? Pero idealmente deberíamos de escoger un estrógeno natural que ha demostrado tener un perfil de seguridad mejor, ¿verdad? Sabemos que comparando el etinilestradiol con el estradiol realmente tiene una biodisponibilidad menor y una mejor seguridad. Entonces, hoy en día pues contamos con las combinaciones de valeriato de estradiol y con progestágenos que son muy eficientes. El primero, el valeriato de estradiol con el dienogest, ¿verdad? Que lo hemos utilizado ya por bastantes años, ¿verdad? Y que ha demostrado bastante buena seguridad y sobre todo el control de los sangrados, que esta es una de sus principales indicaciones. Posteriormente viene el valeriato de estradiol con la clormadinona, que demostró todavía un mejor perfil a nivel metabólico y a nivel de factores de coagulación, y esto ha permitido extender su uso inclusive hasta años más cercanos a la instauración de la menopausia o inclusive hacer el traslape, como nos explicaba ayer de forma exquisita la doctora Náñez. Pues también recientemente, no tenemos la dicha, que pueden tener en Europa o en Estados Unidos con la aparición de este nuevo estrógeno natural, el estretol, que a dosis bajas combinado con la drosperinona ha demostrado tener un efecto selectivo a nivel tisular, de tal manera que ha demostrado o viene demostrando que tiene bajo impacto a nivel del hígado en lo que es el metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos y factores de coagulación, y a nivel ya más local, a nivel de endometrio y vagina y de sistema cardiovascular, una mejor acción. Entonces, bueno, esperemos que pronto podamos contar en nuestra región con este nuevo anticonceptivo para ver qué podemos ofrecer más a nuestras pacientes. Y por último, también, como lo decía usted, doctor, no dejar de lado pensar en optar por un POP, un progesterona only pill, en aquellas pacientes que no pueden utilizar ninguno de los dos tipos de estrógenos. Sí, me ha quedado muy claro. Yo voy a contar una historia, porque sé que las historias siempre se quedan. Hace 20 años, Bayer Serin, en ese momento Serin, que además los que conocíais Serin estaba pegado en Berlín, justamente al lado de la muralla de Berlín, de la separación. Tal es así que nos tocó un simposio el día que se abrió la muralla, eso sí lo he vivido históricamente, y entonces el profesor Lauritsen quitó el simposio para que todos fuéramos a ver a los de la Alemania del Este que estaban apareciendo. Yo tengo una imagen que fue curiosa, que es como un señor, bueno, aquel tiempo yo tendría 37 años o por ahí, pues de mi edad, estaba en un escaparate viendo los chocolates
porque en la Alemania del Este solo había un chocolate terroso y malo, según me dijo, porque me acerqué a hablar con él. Sherin dijo, fíjate tú, nos reunió a un sudafricano, a Andrea Yenasani, éramos 4 o 5, para decir, es ridículo que ustedes no den anticonceptivos, los que teníamos en ese momento, le tenía el estradiol, a mujeres mayores de 35 y cuando cumplen 52 le dan terapia hormonal sustitutiva. Parecen idiotas y nos pusieron a pensar. Y de ahí salió el valerato estradiol, ¿verdad? Entonces, es bonito la historia cuando ves que hay agujeros y que realmente uno tiene que ir a ocuparlos si se puede. Apareció el famoso Claida gracias a que unos cuantos dijimos, pues es verdad, es de idiotas dar a los 52 y no dar a los 36. Entonces era tal cual, ¿verdad? Entonces eso realmente es la historia, ¿no? La historia de la medicina. Bueno, vamos a pasar a otro tema con Janet, tremendo, que es el síndrome premenstrual. La verdad es que el síndrome premenstrual algunas veces a la que le da fuerte y lo tiene severo, la trae loca a ella y al ginecólogo que la ve. Entonces, dinos qué anticonceptivo combinado oral aconsejas a una mujer con síndrome premenstrual. Gracias. A ver, lo que sucede es que a diferencia de lo que decíamos en dismenorrea, en que podíamos buscar el traje a la medida, que si la señora tenía, o la adolescente tenía acné, etcétera, de acuerdo al perfil yo podía escoger un progestágeno. En el caso del síndrome premenstrual, sobre todo cuando hablamos del trastorno disfórico premenstrual, hay algo que sí ha probado que mejora este padecimiento, porque en realidad es un padecimiento y lo que Santiago dice es real. No solo afecta a la persona, sino a todo el entorno. En muchos trabajos dicen, no, déjala, está con la regla. ¿Por qué? Porque la mujer está de mal humor, porque la mujer contesta mal o porque la mujer tiene alguna reacción que está justamente en aquellos días presentándose previos al inicio de la menstruación. En este caso, lo mejor es la drospirenona. La drospirenona, indiscutiblemente, por las propiedades que tiene, que también nos la recordó el doctor Hernández hoy día en la mañana, va a ser el gold estándar para el tratamiento del trastorno disfórico premenstrual, que es este que se presenta en 10% de las mujeres, pero que llega incluso a hacer perder, dicen, 2.000 millones al año en los Estados Unidos nada más, por pérdida de esos días de trabajo. No lo hemos calculado en América Latina, pero yo calculo también cuántos divorcios se harán en base a esos días de trastorno disfórico premenstrual. Y hablamos también de aquella mujer que tiene el síndrome premenstrual, que somos más del 90%, aunque sea una de los síntomas del síndrome premenstrual, podemos estarlo presentando cualquiera de nosotras a lo largo de nuestra vida reproductiva. Entonces, si nosotros tenemos una mujer que nos está definiendo que si la mastodinia, que si el dolor, que si la sensación de hinchazón, que si el mal humor, que si me muero de ganas de comer chocolate, porque eso queremos las mujeres justo antes de la menstruación, entonces es para esta persona un régimen con drospirenona. Elijamos el régimen que deseamos, si queremos continuo, si queremos intermitente, pero hagamos de esta nuestra práctica para aquellas mujeres que tienen este padecimiento y que se los van a agradecer, se lo aseguro. Has dejado las cosas súper claras, es decir, síndrome premenstrual y síndrome disfórico y drospirenona, anticonceptivo con drospirenona. Y estoy de acuerdo, somos muchos. A ver, ¿cuántos de vosotros tomáis chocolate negro por la noche un poquito? Yo desde luego. Es decir, es un ansiolítico maravilloso. Entonces vivo el chocolate negro, o drospirenona o chocolate negro. Eso sí, se quedará embarazada. Bueno, es una broma. Y ahora, mira, voy a aprovechar que está el doctor Cuauhtémoc Celis que ha venido. Mire usted. Me acuerdo, y es la pregunta que le voy a hacer ahora a Yemarelis. La discusión que hubo, ¿te acuerdas?, en el museo cuando se lanzó Eslinda en México en plena pandemia, que dijeron que para el síndrome de ovarios poliquísticos también el POP, y tú dijiste, no. Y estábamos en su lanzamiento. Y incluso te molestó un poco. Me acuerdo yo de que habían dicho
Entonces, claro, la pregunta es, mujer con síndrome de ovarios poliquísticos, y eso además, a partir de ella ya abrimos la discusión cuando ella acabe, ¿qué anticonceptivo combinado y por qué? Sí, bueno, como saben, pues el síndrome de ovario poliquístico es una endocrinopatía más común en las mujeres, no solamente en las mujeres en edad reproductiva, también en la adolescente, y que va a tener implicaciones no solamente a nivel metabólico y a nivel sistémico, ya que también tiene un fuerte factor en lo que es la parte psicológica, ya que por las manifestaciones clínicas de este síndrome, estas pacientes van a cursar muchas veces con acné, hirsutismo, y que obviamente eso le va a afectar. Es de ahí que el tratamiento o el anticonceptivo ideal para estas pacientes deben de ser un anticonceptivo que tengan propiedades antiandrogénicas, ya que se ha visto que los anticonceptivos pueden utilizarse con efecto androgénico. Se han visto que mejoran lo que es las puntuaciones de hirsutismo y mejoran lo que es el acné. Entonces, en estos casos, como mencioné, el acetato de ciproterona, 2 miligramos o el acetato de clormadinona junto con 30 miligramos de etinilestradiol puede ser efectivo, ya que estos me van a ayudar a reducir lo que es el acné y el hirsutismo, me van a regular lo que es el ciclo menstrual y me van a mejorar entonces todo lo que es todas las manifestaciones clínicas que son más expresivas en algunas pacientes, y esto se hace entonces, por ejemplo, las progestinas, que van a actuar a nivel principalmente bloqueando lo que es la 5-alfa reductasa, inhibiendo entonces la transformación de testosterona, de testosterona, que es el andrógeno más potente. A su vez ahí entonces esto me va a provocar menos seborrea, menos inflamaciones, menos predisposición a acné, por lo tanto me va a ayudar a mejorar todo lo que es la piel, el cabello y menos problemas de hirsutismo. Entonces, el anticonceptivo debe de ser un anticonceptivo que tenga 30 microgramos de etinilestradiol, porque me va a ayudar a regular el ciclo, a mantener un equilibrio entre los estágenos y progestágenos a nivel del ciclo menstrual, y me va a evitar la predisposición a tener hiperplasia endometrial. Entonces, un anticonceptivo que tenga 30 microgramos de etinilestradiol también incluso me va a ayudar a lo que es a mantener la densidad ósea. Por lo tanto, el anticonceptivo ideal para estos casos, vamos a utilizar anticonceptivos que tengan 30 microgramos de etinilestradiol junto con estágenos que tengan actividad antiandrogénica, como son entonces el acetato de ciproterona, también está el acetato de clormadinona y la drosperinona y el Dienogel, que también tienen un buen efecto antiandrogénico. Muchas gracias, muy amable. Señores, ahora es su turno. A partir de ahora aceptamos comentarios, dudas, preocupaciones y preguntas, desde luego. Por favor, a David, el micrófono. Sí, decir que eso siempre es bonito. Sí, señor. Ahora ya tenemos pregunta. ¿Por qué utilizar el estrogén por contracepción? ¿Qué es la obligación de usar el estrogén por anticoncepción? ¿Por qué? La pregunta es que ¿por qué utilizar estrógenos para la anticoncepción y no solo gestágenos? ¿Que por qué? La utilización de estrógenos en anticoncepción tiene el primer fundamento, que es la regularización del ciclo, porque la mujer necesita muchas veces ver sus ciclos regulares para sentirse cómoda, porque fundamentalmente el efecto anticonceptivo hace la progestina. Ese es el uno. Traducciones: to avoid bleeding disorders, the bleeding, spotting and everything. El endometrio está estable. La segunda condición en las mujeres que tienen ovario poliquístico es el incremento de la producción de globulina ligadora de esteroides sexuales, que es muy importante en esas pacientes porque el momento en que hay más proteína ligadora de esteroides sexuales, la testosterona, los andrógenos, se van a fijar a esa globulina, y sabemos que solamente la hormona libre es la que es capaz de actuar. Como va a estar agarrada, quien está con pareja, entonces queda muy bien, no se va a separar. Y si nosotros utilizamos una progestina
que no tenga que no desplace al andrógeno de la globulina ligadora de esteroides sexuales, entonces que viaje ligada a la albúmina, ergo la drospirenona, entonces nosotros podemos favorecer ese efecto antiandrogénico periférico. Entonces serían las dos fundamentales razones que yo encontraría. No sé si es que mis compañeras… el hueso, ¿no? Y bueno, lo de hueso que ya había quedado claro. The second reason, the most important one, is that when you prescribe estrogen, you are going to increase the sex hormone binding globulin, and you are going to decrease the free testosterone. That means that for women that they are suffering of polycystic ovary. So these are the two conditions that you need to use, but otherwise you don't need it. Yeah, we agree, all of us, with you. Okay, vamos. Y después otra pregunta ya. ¡Ay, qué bien! Nos estamos animando, ya me va gustando. Bueno, buenos días. Soy el doctor David Vázquez Aguad de Bogotá. Es más que comentario, un aporte o una reflexión. Sí, por favor. ALA fue fundada por 6 miembros, entre los cuales me cuento, y por eso somos corresponsables de estas guías, estas recomendaciones, las cuales pues no tenemos menos que aplaudir. Metodológicamente vale la pena aclarar un poquito porque no todos conocen el sistema que se usó, que es el Delphi Panel modificado, que es llegar a un consenso. Consenso es diferente a disenso. Consenso es estar de acuerdo y se acepta como nivel de acuerdo el 80% de los participantes. Distinto, por ejemplo, a la significancia estadística que sabemos que es 5%. Por eso la P menor de 0,05 es la que es significativa. A donde quiero llegar es que estas recomendaciones son únicamente eso, recomendaciones. No es un dogma, no es la verdad, no es rígida. La semana pasada en Portugal tuvimos una discrepancia muy cordial con mi gran amigo, cofundador de ALA, Cuauhtémoc Celis, respecto a si era mejor el etinil-estradiol o el estradiol como método de planificación hormonal en mujeres maduras. Y dije lo que voy a repetir hoy: la verdad no existe. La verdad se busca todos los días. Estas actividades lo que tratan es de llegar, de acercarse a una verdad hoy, 4 de noviembre del 2022, en anticoncepción. Pero en manera alguna es la verdad. Con Santiago escribimos un libro muy importante de anticoncepción hace unos 5 años, en donde en ese momento escribíamos cosas que hoy en día pues ya sabemos que no son así. Entonces esa reflexión que queremos compartir como ALA con todos ustedes es muy importante tenerla en cuenta. Durante milenios se dijo que la tierra era plana y el que decía que era redonda lo quemaban. Y luego se descubrió que era redonda. Entonces la verdad de hoy no va a ser la de mañana, como la de hoy no es la de ayer. Solo quería hacer esa reflexión, además de felicitar a las niñas del panel, hermosas, hablan muy bien. Faltaron Desiree Mostajo de Bolivia y Socorro Bernaza de Colombia, que son también estupendas. Y por último decir que ese es el verdadero feminismo. El feminismo no es desnudarse en las calles y gritar y vociferar y romper vitrinas, no. Este es el feminismo que impacta a miles, a millones de mujeres latinoamericanas que ni siquiera saben que nosotros existimos, pero que en su día a día, y gracias a sus médicos que con esto se actualizan, a ustedes y a todos nosotros, van a tener una vida mejor. Solo quería decir eso con el cariño de ALA hacia ustedes que han venido a acompañarnos, hacia los profesores y por supuesto la admiración a las niñas, doctoras muy importantes que formaron parte de estas recomendaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David, muchas gracias. Bonitas palabras allí y después aquí. Bonitas palabras, pero a mí lo que más me sirven estas recomendaciones y cuando hablan los compañeros es para ver lo que ellos hacen y lo que yo hago. Comparo. Y cuando comparo veo si voy más o menos igual o si no tiene nada que ver. Entonces después me hacen pensar qué es lo que tengo que cambiar. Por favor, doctora, me dice su nombre y de dónde es y después unimos. Sí, bien, Diony Batista, vengo de San Juan de la Maguana, República Dominicana. Tengo una inquietud
Y es que para ninguno de los que estamos aquí presentes es un secreto la situación que hay con los embarazos en adolescentes. Actualmente se ha estado abogando mucho por lo que es el uso de la metodología de LARC en adolescentes. Quiero saber la opinión de las colegas con relación a esto, uso de métodos de larga duración y la experiencia, porque aquí estamos ahora mismo inmersos en capacitaciones para uso de métodos LARC. Tenemos una alta tasa de embarazo en adolescentes. Es una población muy vulnerable y a la que debemos prestarle especial atención. Muchas gracias. Una pregunta preciosa, doctora. Encantados, porque sí que es una cosa que cuelga, que es LARC, la metodología LARC. Y además ya sabéis que hay muchas indicaciones para el uso del LARC en adolescentes. Es un tema caliente. Doctoras, el micrófono es vuestro. Gracias. Muchas gracias, doctora, de veras por hacer esta observación. Realmente, cuando hablamos sobre el anticonceptivo combinado oral, cuando me hicieron la pregunta, pues obviamente nos enfocamos a eso, a los combinados, ¿verdad? Definitivamente no queda duda que los LARCs, los anticonceptivos de larga acción reversibles, serían los ideales para las adolescentes, porque tienen la gran ventaja de que no dependen del uso correcto de ellas, ¿verdad? Le pongo, por ejemplo, algo que pasó reciente en mi país, en Costa Rica. Estamos muy orgullosos de una noticia que anduvo circulando hace algunas semanas. Para el 2000, en Costa Rica teníamos alrededor de 21 nacimientos de niños de madres adolescentes. Y para el 2018, con 2 intervenciones que se hicieron, bajaron a 11. Mejoramos, estamos en esa y esperemos algún día, Dios primero, llegar a 0. ¿Cuáles fueron esas 2 intervenciones? Implementar las guías de sexualidad en los colegios, contra viento y marea en un país católico. Imagínense cómo fue eso, ¿verdad? Y todavía sigue produciendo mucho revuelo. Y lo otro fue la implementación de implantes subdérmicos totalmente gratuitos. Cada adolescente que llegaba a una consulta a nivel público salía con un implante puesto. Eso fue lo que hizo la diferencia en bajar el porcentaje de nacimientos en adolescentes, que definitivamente es algo que tenemos que luchar. Entonces, pues sí, en relación a cuál es el anticonceptivo ideal, los LARC definitivamente por esos beneficios que aporta serían los ideales, porque se le pone y sencillamente en 3, 5 años vuelve y no viene embarazada. Yo también quería decir algo, Santiago, al respecto. Indiscutiblemente, cuando nosotros hablamos de estos LARC, tenemos nosotros que ver los estudios que se hicieron. Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos, es el estudio Choice, en el cual la mujer hacía la elección independientemente de aquellos factores que pudieran afectar esa elección. Por ejemplo, la parte económica, porque los LARC son considerados en algunas partes, casi en la mayoría, en mi país, que es el Perú, son considerados caros. En el Perú no tenemos la suerte, la dicha, no hemos hecho las intervenciones correctas como en Costa Rica y seguimos teniendo un 14% de embarazo adolescente y cada vez estamos más alto. Eso significa que la tarea no la estamos haciendo bien, porque no tenemos precisamente este tipo de anticonceptivos de set and forget, ponlo y olvídate, que es lo más adecuado para esta etapa de las adolescentes. Personalmente tengo mucha experiencia en adolescentes con sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Y si bien los 3 primeros meses la queja es el spotting, cuando uno les comenta y las educa adecuadamente, esto lo dejan de lado y tenemos unas tasas de cumplimiento maravillosas. Entonces, tengamos nosotros de nuevo que volver a algunas cosas. Y lo que decía el doctor David es muy cierto. A veces enseñamos nosotros lo que nunca aprendimos. En mi época, a mí como residente me dijeron que jamás pongo un dispositivo intrauterino en una mujer que no ha tenido un embarazo. En la actualidad ya no es así. Entonces, ahora estoy hablando de lo que nunca aprendí.
Por eso es que nosotros tenemos que seguir renovándonos, como bien decía el doctor David, y esa es la intención de ALA y esa es la intención de todos nosotros con el doctor Palacios a la cabeza. A mí me ha costado mucho poner el primer dispositivo en una mujer jovencita, adolescente. Le tenía miedo y tengo que decir que lo hice hace unos 5 o 6 años y después no me he arrepentido, pero me costó horrores, lo que influye la mentalidad de cada uno, ¿verdad? Eso era algo que también yo quería agregar, cómo tenemos que cambiar la mente y cómo tenemos que cambiar la educación. Uno, en que no se podía poner porque eso dañaba las trompas y después no ibas a quedar embarazada. 2, y esta es una parte que quiero mencionar por la parte más que nada también oncológica y de futuro. Le da paz, muy bien, es de largo plazo, excelente, pero es un adolescente. Hay que implementar y recalcar que ningún anticonceptivo previene las enfermedades de transmisión sexual. Y ahí es que yo creo que esa era la parte que yo quería aportar, porque es que es muy extremadamente importante decir, ¿por qué se estoy poniendo al adolescente de largo plazo? Porque tiene una vida sexual desorganizada, puede tener varias parejas sexuales, no va a tener apego. Como decía la doctora, puede que sea costoso y no me lo voy a pedir a mami. Entonces ella accede al servicio, se pone y se olvida. Y ahí se olvida de otras cosas. Entonces hay que decir ya que no duele, que algo también hay, eso me va a doler. Es un aparato adentro de mí. Entonces necesitamos mucha información, pero en esa adolescente, en donde ahora, como decían la doctora, estamos cambiando en Latinoamérica, en Estados Unidos, un adolescente que va a buscar un anticonceptivo, lo primero que queremos ponerle es algo a largo plazo. Pero tenemos que hablar de la doble anticoncepción. O sea, te pongo el dispositivo, si tienes pareja estable, te vacuno en contra del virus del papiloma humano, pero te recomiendo el uso de preservativo si vamos a tener una vida sexual de más de una pareja. O sea, eso era el aporte que quería dar. Sí, sigan hablando. Perdón, yo quería agregar algo también. Bueno, obviamente son los ideales, pero requieren de un proceso de inserción y de entrenamiento. Y quizás en algún momento el servidor de salud no tenga esa capacidad. Entonces, esos son de los beneficios de los anticonceptivos orales. O sea, es imperdonable que llegue una niña pidiendo por anticoncepción y por esperar a que vuelva a ponerse un dispositivo, sea con la menstruación o porque yo no tengo la capacidad para hacerlo, que se vaya sin un método anticonceptivo y luego quede embarazada en el próximo ciclo. Muchas gracias. Hola. Usted, pregunta. Aquí, el micrófono. Hola, lo tengo yo. Ah, lo tienes tú, pues venga, habla tú y después ella. Bueno, quería hacer felicitaciones al panel, realmente muy interesante. Y después allá. Y mi pregunta con respecto a la paciente que tiene acné, hirsutismo, que anda muy bien con acetato de ciproterona, estinilestradiol. ¿Cuánto tiempo lo utilizan? Si lo rotan después a drospirenona, estinilestradiol, que también tiene una acción menor que la ciproterona, pero según los estudios, la ciproterona, que tendría algún efecto deleterio a nivel metabólico, consideran, porque a veces pasa, no sé si les sucede, que en la consulta estamos con pacientes que toman ciproterona y después cuando pasamos a una drospirenona, por ejemplo, los síntomas vuelven levemente. Entonces, ¿qué hacemos con esas pacientes? Muy bien. ¿Contesta? Sí. Bueno, generalmente siempre hay que dar un lapso de 6 meses para evaluar las manifestaciones clínicas en el caso de hirsutismo y acné. Y dependiendo de eso, entonces uno puede comenzar siempre en el caso de, va a depender si es leve o moderado, pasarlo entonces a ciproterona, si es algo severo. Pero siempre hay que esperar 6 meses para ver la mejoría clínica de estas pacientes, ya que como estos van a actuar, estos progestágenos antiandrogénicos van a actuar a nivel del folículo, no actúan a nivel del folículo existente, sino el que está por nacer, por abortar. Entonces hay que esperar 6 meses para hacer el cambio. Siempre lo que debemos hacer es comenzar con un anticonceptivo, un progestágeno que tenga una menos actividad y en tal caso dejar el ciproterona
para casos que sean de moderados a severos, no irnos directamente con la ciproterona de primera línea si no tenemos un tipo de acné muy severo. Gabriela quiere comentar algo. ¿Le pasáis el teléfono? Bueno, cuando hablamos de la paciente que tiene acné y hirsutismo, tenemos que enmarcarnos en lo que es el ovario hiperandrogénico, lo que es el exceso de andrógenos, el ovario poliquístico. Y no tenemos que despreciar lo que ya sabemos, que no es, el ovario poliquístico no es una sola entidad, sino que es una condición de la que tenemos fenotipos. Entonces, yo creo que lo más importante que tenemos que hacer es enmarcar en el fenotipo que tiene la paciente. Si yo tengo una paciente completa de ovario poliquístico que tiene obesidad central, que tiene un perfil metabólico pésimo, en donde nosotros tenemos inclusive mayor riesgo de diabetes, mayores riesgos a nivel de tipo cáncer de endometrio. Entonces, a lo mejor esa paciente con un mal perfil metabólico no nos conviene utilizar ciproterona, a pesar de que nos demoremos un poco más en el tratamiento del acné y el hirsutismo. Es una mejor candidata para drospirenona por el efecto en el tejido adiposo sobre los receptores de mineralocorticoides y a su vez sobre los receptores de glucocorticoides que ya se ha visto que tiene en tejido adiposo, lo que significa liberación de aldosterona, lo que significa liberación de leptina. Entonces, esa paciente, por ejemplo, a pesar de que pueda tener un acné importante, es una mejor candidata para ese otro perfil. Si yo tengo una paciente flaquita que tiene un acné horrible y que tengo un buen perfil metabólico y una caída del cabello, por ejemplo, importante, sobre todo la caída del cabello que les molesta mucho a las chicas, la ciproterona puede ser un mejor perfil. Entonces, pienso que cuando vamos a dar un anticonceptivo antiandrogénico, tenemos que ver cuál de los fenotipos de ovario poliquístico tiene nuestra mujer y cuál es el perfil que necesitamos para cada una. Si después comenzar siempre con la dosis o con la progestina metabólicamente más favorable para la mujer, y en el caso de que no tengamos alternativa, pues nos vamos con ciproterona, a menos que nosotros necesitemos entrar con ciproterona de frente, porque tenemos sobre todo caída del cabello, hirsutismo severo. Ha quedado clarísimo. Por favor, doctora, diga su nombre y de dónde está para que veamos que estamos todo Latinoamérica aquí. Bueno, ¿qué tal? Buenos días y muchas gracias. Yo soy Gabriela Lamberti de Paraguay y bueno, quiero preguntarles esto. Son dos preguntas. Con respecto a la depresión o a los cambios de humor generados por los anticonceptivos, ¿ustedes qué recomendarían, ¿sí? Cuando uno prescribe un tipo de anticonceptivos y la paciente viene a referirte que desde que toma o utiliza ese anticonceptivo ha tenido cambios del humor, depresión, tristeza? ¿Ustedes piensan a qué otro tipo de anticonceptivo le rotarían? ¿Piensan que hay una vía de administración que pueda disminuir ese síntoma? Y con la misma pregunta con respecto a la libido, ¿qué nos pueden decir de eso? Sí, era parte de los efectos secundarios que nos faltaron, por decirlo así, o mencionar dentro de todo. Y evidentemente es algo de todos los anticonceptivos. Claro, que hay algunos que más y otros que menos. Y la combinación perfecta sería básicamente, pues, primero, si estoy en drosperinona, cambiarme a clormeridona. Si estoy en etinilestradiol, cambiarme a un monofásico. Si estoy en un trifásico, es cambiar. Realmente todos los anticonceptivos, uno menos que otro, pues tienen efectos sobre la depresión y la libido, pues, porque evidentemente son anovulatorios en su gran mayoría. Y evidentemente, pues sí, cambiar la vía de administración es gold standard en estos casos. Como decía mi compañera, hay algunos pacientes que van a utilizar el anticonceptivo por el premenstrual syndrome, o sea, por ese PMS que le da muy fuerte, que por lo general se pone diferente. O sea, el paciente con un PMS está muy alterado, contesta mal, no es un paciente depresivo.
Y entonces luego se ponen el anticonceptivo y dice, doctora, pues se me quitó la peliona, pero ahora me siento triste, lloro. Entonces, bueno, la primera recomendación pues cambiar de combinación. Eso sería lo primero para probar. Y claro, si al cambiar paso de un oral a un oral y no veo una respuesta positiva, pues sí cambia pues totalmente de vía de administración e incluso me voy un poco más lejos en ese sentido, sacarla totalmente de anticonceptivos hormonales e incluso pasarla, por ejemplo, a dispositivos intrauterinos como el DIU de cobre. Sería una de nuestras recomendaciones. Yo estoy de acuerdo, es un tema muy difícil, que es la susceptibilidad. Pero es interesantísimo ver cómo, claro, la mujer el ser humano está hecho filogenéticamente y antropológicamente para que en el momento que existe un pico de estradiol, que es el momento de la ovulación, de 400 picogramos, se pasa de 60, 80 a 400, lo mismo pasa en el cerebro. Hay un pico de neurotransmisores, sobre todo serotoninérgicos, y la naturaleza está hecha para que la mujer en el momento de la ovulación busque al macho para procrear, al hombre en este caso. Entonces, nosotros estamos cortando de tajo el pico de estradiol y estamos cortando el pico y subida de neurotransmisores cerebrales, y la que tiene una hipersusceptibilidad, estoy de acuerdo que al final ponle un dispositivo y ya está, porque va a tener mucha susceptibilidad y posiblemente sus cambios de los neurotransmisores le afectan muchísimo, ¿no? Esos son campos que todavía se conocen poco, pero son muy interesantes. Bueno, la última pregunta y nos vamos. Allá. Buenas tardes, doctora Marixa Mejía, República Dominicana. Ahora yo tengo un conflicto ético. Mi pregunta iba por esa línea, pero por el trastorno disfórico premenstrual, que no es lo mismo que el síndrome premenstrual. En el trastorno disfórico premenstrual predominan los síntomas en la esfera del estado del ánimo. Yo le iba a preguntar qué anticonceptivo que ustedes utilizarían, pero ante la pregunta de la señora y la respuesta que ustedes han dado, ¿y dónde está la salud mental? O sea, cambio el anticonceptivo y la persona sigue deprimida. Voy a esperar que se vaya a tirar por el balcón para recordarme que hay psiquiatras en el mundo, pero bueno, pero mi pregunta es, olvídense de eso, ese es mi conflicto moral o ético. Lo que pasa es que yo trabajo salud mental. Yo no soy ginecólogo. Mi pregunta va para el trastorno disfórico premenstrual con predominio de síntomas en la esfera de depresión, irritabilidad. ¿Qué método, qué anticonceptivos ustedes indicarían o qué? No sé. Sigo con mi conflicto ético. Sí. No, lo que voy a aclarar en la parte que decía lo del conflicto ético, fíjense, claro, evidentemente hay que buscar una base. Si la persona está deprimida por otra cosa, perdió el trabajo, usó anticonceptivo, pero lo está usando como tratamiento, no como método anticonceptivo, por lo que mi colega va a responder ahora, por un acné, por eso le decía, como decía mi colega, 3-6 meses pruebo. No me va, cambio, un cambio, no muchos cambios. No creo que en ese cambio de 3 a 6 meses la chica se tire del balcón, porque si era por el anticonceptivo, no era el anticonceptivo la causa de su depresión. Bien, entonces por eso decía, por último, si no me cambio de uno a otro, 3, 6, entonces me voy al DIU, claro, valorando porque conozco a mi paciente, sé si está pasando por algo. Recuerde que los ginecólogos somos casi psicólogos. La paciente va a hablarme que el niño está malo, que el esposo pasó esto, que tengo otra pareja pero no se lo puedo decir a mi esposo, que estoy embarazada y tuve relaciones el 5 y el 7 y ahora no sé de cuál es, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, salud mental en todo, en el deporte, en la medicina. Si supiéramos, los médicos somos el número 1 en suicidio en el mundo. O sea que en esa parte, pues claro, y agradecemos el comentario. El anticonceptivo que está indicado para el trastorno disfórico premenstrual es aquella combinación que tiene etinilestradiol
con drospirenona. Esa es la combinación. Pero sí, importantísimo, conocer a la paciente. Si tú no te sientas a conocer, a preguntarle cómo está su vida, hasta cómo está la mascota, tengo pacientes que se han deprimido porque se murió el perro. Y entonces, indiscutiblemente, si yo no me siento y no le doy el tiempo necesario, no voy a conocer ni siquiera cuáles son sus necesidades. Y para esto, de hacer los cambios son súper saludables. Y si tengo que darle o colocarle un dispositivo intrauterino, quiero también recordar que lo puedo hacer en cualquier momento, que no necesito estar solo con la menstruación, porque ese es otro de los mitos que teníamos antes, que solo lo puedo poner con la menstruación. Okay, sí, en cambio, ahora ya sabemos que lo puedo hacer en cualquier momento y de repente en ese lapso ir conociendo un poco más qué cosa es lo que está pasando con ella y de repente también, ¿por qué no? ¿Va a necesitar algún medicamento propio de lo que es salud mental? Sí, por ahí dejo suelto nada más para acabar, fluoxetina. Sí, muy breve comentario de Gabriela y nos vamos Bueno, a ir. primero tenemos que categorizar si es un síndrome premenstrual o un trastorno disfórico de fase lútea, Sí, es lo que ha dicho que ella. son dos entidades completamente diferentes. La combinación está aprobada para el síndrome premenstrual. El trastorno disfórico de fase lútea se trata por psiquiatría definitivamente. Mi conflicto de interés es que soy casada con un psiquiatra y entonces yo trabajo muchísimo con él y definitivamente el trastorno disfórico de fase lútea puede llevar a suicidio. Sí, Entonces sí. tiene que tratarse como tal. Es otra historia. Bueno, señores, damos las gracias primero a las ponentes, después a Procaps y les recuerdo el QR. Muchas gracias.